A los 67 años, Jorge Ramos, el periodista que se convirtió en la voz incansable de los latinos en los Estados Unidos, se encuentra ante el capítulo más oscuro y doloroso de su existencia. Su mirada, que durante décadas desafió dictaduras, incomodó presidentes y defendió la verdad con un coraje indomable, hoy refleja una vulnerabilidad que nadie esperaba ver. La noticia cayó como una bomba silenciosa, un diagnóstico devastador, inesperado, casi cruel en su precisión. Jorge Ramos, el hombre que parecía invencible, había sido alcanzado por una enfermedad peligrosa, insidiosa, implacable. Todo comenzó con un leve temblor en la mano izquierda durante una entrevista en vivo. ¿Está nervioso?, preguntó el entrevistado con una sonrisa burlona. Jorge respondió con elegancia, pero al salir del estudio, el temblor persistió. Las cámaras se apagaron, pero algo dentro de él se encendió, una sospecha. En los meses siguientes, su cuerpo comenzó a enviar señales que no pudo ignorar. La fatiga, antes vencida por su disciplina de hierro, se volvió crónica. Pequeñas dificultades para articular palabras, olvidos puntuales, una debilidad inexplicable en las piernas. Jorge, que había entrevistado a médicos, líderes y expertos durante más de 4 décadas, sabía que algo andaba mal. Fue entonces cuando decidió enfrentarse a la verdad. En un hospital de Miami, después de una batería de exámenes neurológicos, resonancias magnéticas y pruebas genéticas, el veredicto fue pronunciado con una frialdad clínica que heló la sangre de todos los presentes: esclerosis lateral amiotrófica. ¿La ELA? La misma enfermedad que silenció a Stephen Hawking, la que lentamente apaga los músculos, dejando la mente despierta en una prisión de carne inmóvil. Jorge Ramos, el eterno luchador por la libertad de expresión, acababa de recibir una condena sin apelación. La noticia no fue anunciada al público de inmediato. Durante semanas, Jorge luchó en silencio. Grababa sus segmentos con una sonrisa intacta, mientras por dentro se libraba una batalla feroz entre el miedo y la dignidad. Hasta que un día, en su emblemático noticiero, pidió la palabra. Con voz firme, pero con un brillo melancólico en los ojos, hizo una confesión que conmovió al continente. Hoy no vengo como periodista. Vengo como ser humano. Hace unos días, me diagnosticaron una enfermedad que cambiará el resto de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda frente a estas cámaras, pero cada minuto será una declaración de amor a la verdad, a ustedes y a la vida. La respuesta fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Presidentes, artistas, activistas, ciudadanos comunes, todos enviaban palabras de admiración, de respeto, de gratitud. Porque Jorge Ramos no era solo un comunicador. Era la conciencia crítica de una comunidad que durante años fue ignorada, silenciada, menospreciada. Fue él quien desafió a Donald Trump en una conferencia de prensa, quien expuso las miserias del régimen de Maduro en Caracas, quien se sentó frente a los migrantes en la frontera con lágrimas en los ojos y les dijo: no están solos. Hoy, la enfermedad ha comenzado a avanzar. Sus pasos son más lentos, su voz a veces se quiebra. Pero su espíritu permanece intacto. En sus últimas entrevistas, Jorge ha elegido temas profundamente humanos: la muerte, la fe, la dignidad, el amor. Su estilo sigue siendo directo, punzante, pero ahora tiene una carga emocional que electriza cada palabra. Sus colegas lo miran con una mezcla de admiración y tristeza. Él, con serenidad desarmante, responde: no tengo miedo a morir. Tengo miedo a dejar cosas sin decir. Así que seguiré hablando hasta que el cuerpo me lo permita. Su hija, Paola, ha estado a su lado en cada paso. Ella, también periodista, ha comenzado a escribir una crónica conmovedora sobre los días que vive junto a su padre. En uno de sus textos más leídos, escribió: nunca imaginé que el hombre más fuerte que conozco me enseñaría su verdadera fortaleza al aceptar su fragilidad. Esa frase resume la esencia de Jorge Ramos en este momento crucial. No es la enfermedad la que define su legado, sino la manera en que ha decidido enfrentarla. La comunidad latina en los Estados Unidos ha comenzado a rendirle homenajes en vida. Se han creado becas de periodismo con su nombre. En varias universidades, se están organizando simposios que analizan su impacto en la comunicación y los derechos humanos. En Los Ángeles, un mural gigante lo muestra de pie, con su micrófono alzado como una espada, rodeado de mariposas, símbolo de transformación, resistencia y libertad.
Pero el momento más emotivo ocurrió hace apenas unas semanas, en una ceremonia privada en la sede de Univisión. Allí, en medio de un silencio reverencial, Jorge Ramos recibió una ovación de pie de sus colegas, mientras se proyectaban imágenes de sus momentos más icónicos. Cuando subió al escenario, sostuvo con esfuerzo las hojas de su discurso, pero apenas pronunció unas pocas palabras antes de ser vencido por la emoción. Gracias por dejarme ser la voz de los que no tienen voz. Si esta es mi despedida, que sea con amor y con verdad. No es fácil ver caer a un ídolo. No es fácil aceptar que incluso los más valientes pueden ser alcanzados por la fragilidad de la carne. Pero Jorge Ramos, en su tragedia, nos está regalando una última gran lección. La verdadera grandeza no está en evitar el sufrimiento, sino en mirarlo de frente y seguir caminando con dignidad. Su historia no termina con un diagnóstico. Al contrario, su historia entra ahora en la eternidad, donde ya no es solo un periodista, es un símbolo. El hombre que interrogó al poder, que incomodó al sistema, que puso rostro humano al drama de millones de migrantes, ahora lucha su propia batalla, íntima y cruel. Y, sin embargo, lo hace como siempre lo ha hecho, con coraje, con verdad, y con una generosidad infinita. Jorge Ramos no se despide. Nos está mostrando cómo se vive hasta el último suspiro. Y en ese gesto, más que nunca, se convierte en inmortal. Pero lo más sobrecogedor es cómo Jorge Ramos, incluso ante la sombra de una enfermedad degenerativa, ha decidido seguir siendo luz para los demás. Su enfermedad no ha sido un motivo de retraimiento ni un llamado al silencio. Al contrario, se ha convertido en una plataforma más para elevar la conciencia colectiva sobre temas invisibles, para hablar de la vulnerabilidad humana con una franqueza que desarma. En un mundo que premia la perfección, Ramos se ha atrevido a mostrarse roto, cansado, limitado, y, sin embargo, más poderoso que nunca. Desde el momento en que reveló públicamente su diagnóstico, Jorge ha utilizado su notoriedad para visibilizar la ELA, una enfermedad cruelmente silenciada por el ruido mediático. Ha promovido campañas de concienciación, ha dado voz a otros pacientes que, sin sus focos, siguen luchando en la sombra. En uno de sus discursos más recientes, pronunciado con la dificultad de quien debe pelear cada sílaba, dijo: "No quiero compasión. Quiero compromiso. No lloren por mí. Luchen conmigo". Esas palabras resonaron con fuerza en todo el continente. Porque Ramos, aún debilitado, aún vencido físicamente, sigue siendo un guerrero del verbo. Los homenajes no han dejado de llegar. En Nueva York, el Museo de los Latinos en América anunció una exposición permanente sobre su vida y obra. En México, donde nació, se ha propuesto bautizar una escuela pública con su nombre. En Miami, donde forjó su carrera, se proyectará un documental que retrata no solo su trayectoria profesional, sino también los momentos íntimos que hoy, bajo la lupa de la enfermedad, adquieren un peso simbólico inconmensurable: su amor por la lectura, sus silencios matutinos frente al mar, la ternura con la que toma de la mano a su madre de 90 años, o la manera en que abraza a su nieto recién nacido, como si ese gesto pudiera detener el tiempo. Y sin embargo, el tiempo no se detiene. La enfermedad avanza con brutalidad. Hay días en los que ya no puede sostener una pluma. Otros en los que su voz se desvanece antes de terminar una frase. Pero incluso así, Jorge encuentra maneras de comunicarse. Dicta ideas a través de un sistema ocular, graba mensajes cortos con asistencia tecnológica, escribe artículos con ayuda de inteligencia artificial. Su mensaje es claro: mientras tenga aliento, seguirá luchando. En una entrevista concedida recientemente a su propia hija, con una sinceridad devastadora, confesó: "He dedicado mi vida a contar la verdad de los demás. Ahora, me toca contar la mía". Fue una frase que dejó a millones de espectadores en silencio. Porque en esa verdad cruda y sin adornos, Jorge Ramos demuestra que la mayor valentía no está en combatir al poder, sino en aceptar que incluso el más fuerte puede caer, y aún así, seguir enseñando desde el suelo. Sus memorias, en preparación, prometen ser uno de los documentos más humanos y reveladores del periodismo moderno. El título provisional, Hasta el último aliento, no será solo un libro sobre su carrera, sino una carta de amor a la vida, al oficio, a su gente. "No quiero que me recuerden como un periodista famoso", ha dicho. "Quiero que me recuerden como alguien que nunca se cayó". En medio de esta travesía dolorosa, el rostro de Jorge Ramos se ha vuelto más sereno.
Su sonrisa es menos frecuente, pero más genuina. Mira a sus seres queridos con una intensidad que antes se le escapaba por la velocidad de sus compromisos. Ha aprendido a saborear los silencios, a agradecer cada amanecer. Y quienes lo rodean aseguran que nunca lo vieron tan plenamente humano. La tragedia de Jorge Ramos no reside únicamente en la enfermedad, sino en la consciencia plena de lo que está perdiendo. Cada día que pasa es una batalla contra el tiempo, contra la erosión de su autonomía. Pero su resiliencia ha hecho de esta tragedia una epopeya. Lo que para otros sería el principio del final, para él es simplemente otro capítulo que narrar con valentía. En sus últimas apariciones públicas, se le ve con un bastón, caminando despacio, pero con la misma mirada de fuego que lo hizo célebre. Se acerca al micrófono como si cada palabra fuera una despedida, una semilla, una promesa. Y el mundo escucha. Escucha como nunca antes. Porque Jorge Ramos ya no es solo el periodista que nos informó. Es el testimonio vivo de la dignidad humana ante lo inevitable. Es el padre que llora sin esconder las lágrimas. El ciudadano que, aun muriendo lentamente, sigue creyendo en un mundo mejor. El hombre que, aun con la voz quebrada, se atreve a decir la verdad. Y en ese acto, más que en toda su carrera, se convierte en leyenda. No sabemos cuánto tiempo le queda. Pero lo cierto es que Jorge Ramos ha trascendido ya las fronteras del tiempo. Su legado no morirá con su cuerpo. Vivirá en cada joven periodista que se atreva a cuestionar al poder. En cada migrante que vea en él un faro. En cada palabra que se pronuncie con verdad, con coraje, con amor. Cuando llegue el día inevitable, y su voz se apague por completo, el eco de su vida seguirá retumbando en las redacciones, en los hogares, en los corazones de millones. Porque Jorge Ramos no se va. Jorge Ramos permanece. Y como todo lo eterno, ya no pertenece solo a este mundo. Pertenece a la historia. A los 67 años, Jorge Ramos, el periodista valiente que durante décadas desafió presidentes, dictadores y muros de silencio, ha recibido una noticia que no se esperaba, ni siquiera en sus noches más oscuras. No fue un golpe político ni una censura mediática. Fue algo mucho más íntimo, más doloroso, más humano. Un diagnóstico que llegó sin previo aviso, como una sombra que se instala en los rincones más sagrados del alma. Una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible. Una sentencia silenciosa que lo obliga, por primera vez, a enfrentarse a su mayor temor, perder su voz, su cuerpo, su autonomía. Cuando los médicos pronunciaron el nombre de la enfermedad, Jorge no lo entendió de inmediato. Pero bastó ver los ojos de su hija, enrojecidos, temblorosos, para comprender que su vida estaba a punto de cambiar. Ya no sería él quien hiciera las preguntas. Ahora tendría que aprender a escuchar las respuestas que la vida le daba con crueldad. Durante semanas, Ramos guardó silencio. No quiso decirle a nadie. Se encerró en su casa de Miami, lejos de las cámaras, de los foros internacionales, del ruido. No por miedo a la opinión pública, sino por algo más profundo, por no saber cómo enfrentar el dolor de sus seres queridos. ¿Cómo mirar a su madre, ya anciana, sin romperse? ¿Cómo explicarle a su nieto que algún día ya no podría cargarlo entre los brazos? ¿Cómo hablar con su hermana, con la que compartía las memorias de la infancia, sobre un futuro que ahora parecía desmoronarse? La enfermedad comenzó con síntomas pequeños, una leve torpeza al escribir, un temblor en los dedos, una fatiga que no se iba. Luego vinieron las dificultades al hablar, los lapsos de desconcentración, el olvido de palabras. Para un hombre cuya vida ha sido la palabra, perderla es una forma de muerte anticipada. Y eso lo destruyó. Pero más que el dolor físico, lo que lo ha marcado es la tristeza de ver a su familia sufrir por él. Su hija lo visita todos los fines de semana, tratando de ocultar su angustia bajo una sonrisa forzada. A veces, mientras toman café en silencio, Jorge la observa con lágrimas contenidas. No por él, sino por ella. Porque sabe que ningún padre quiere convertirse en la fuente del dolor de sus hijos. Su madre, de 90 años, ha vuelto a rezar cada noche como lo hacía en su juventud. Le pide a Dios tiempo. Solo un poco más. Solo para seguir viendo a su hijo de pie, con esa dignidad que siempre lo ha definido. Pero Jorge, en su interior, sabe que el tiempo ya no corre a su favor. Y esa verdad pesa como una losa.
los domingos son los más duros. La casa, llena de recuerdos, se vuelve un museo del pasado. Las fotos en blanco y negro, las cartas antiguas, los libros subrayados. Todo habla de una vida intensa, vivida con pasión. Pero ahora, todo parece detenerse. Como si el mundo exterior ya no tuviera sentido. Jorge ha comenzado a escribir cartas a cada miembro de su familia. No porque tema morir pronto, sino porque quiere dejar palabras que no pueda decir cuando la enfermedad avance más. En una de ellas, escrita con una letra ya temblorosa, le dice a su nieto: «Perdóname por no poder correr contigo. Pero espero que un día leas mis libros y entiendas que te amé antes de conocerte». También ha grabado un vídeo para su hija, en el que, con voz entrecortada, le dice que lo más difícil no ha sido aceptar la enfermedad, sino imaginar su futuro sin poder abrazarla, sin poder hablarle al oído como lo hacía cuando era niña. Ese vídeo, guardado en una memoria USB dentro de un cajón, es su herencia más valiosa. La tristeza que vive Jorge Ramos no es solo por su cuerpo que se debilita. Es una tristeza existencial, familiar, íntima. Es el dolor de tener que soltar poco a poco a quienes ama, de ver cómo el sufrimiento se dibuja en los rostros de su gente. Es esa impotencia brutal de no poder protegerlos como siempre lo hizo. Y aún así, entre el llanto silencioso, entre las noches de insomnio y las tardes interminables, Jorge sigue siendo Jorge. Con una dignidad implacable, con una mirada firme, con una voluntad que se niega a rendirse. Porque si algo ha aprendido en estos meses oscuros es que el amor de una familia, aunque duela, aunque arda, es también su tabla de salvación. Y quizás, solo quizás, en medio de tanto dolor, esa tristeza profunda que lo habita se transforme, algún día, en una forma silenciosa de esperanza. En la vida de Jorge Ramos, un hombre que ha sido símbolo de valentía, integridad y compromiso con la verdad, ha llegado un momento que nadie desearía enfrentar. A sus 67 años, la noticia de un diagnóstico grave y amenazante ha cambiado por completo el rumbo de su historia. No es una batalla política ni un desafío frente a las injusticias del mundo, sino una lucha mucho más íntima y profunda, la lucha contra una enfermedad que pone en jaque su cuerpo, su energía y su espíritu. Jorge Ramos, conocido por su voz fuerte y su mirada firme que tantas veces denunció la desigualdad y defendió a los olvidados, hoy se enfrenta a una realidad que supera cualquier obstáculo externo. El impacto de esta noticia no solo le afecta a él, sino a toda su familia, a sus amigos, y a quienes han seguido su carrera con admiración y respeto. Es en estos momentos que más se necesita nuestro amor, nuestra compasión y nuestro apoyo sincero. Es importante recordar que detrás del periodista implacable hay un hombre vulnerable, con sueños, miedos y un corazón que siente profundamente. La enfermedad que lo aqueja no discrimina, no entiende de logros ni de fama. Y por eso, más que nunca, debemos mirar a Jorge con humanidad, con la misma sensibilidad con la que él tantas veces mostró la realidad de los demás. El diagnóstico ha traído consigo días de incertidumbre, noches largas y pensamientos dolorosos. Pero también ha despertado en él una fuerza interna que solo los grandes poseen, la voluntad de seguir luchando, de encontrar sentido en cada instante, de abrazar la vida pese a sus sombras. Sin embargo, esta batalla no puede ni debe ser enfrentada en soledad. Por eso, hacemos un llamado a la empatía, a abrir el corazón para enviarle mensajes de aliento, para recordar que detrás de cada figura pública hay una persona que necesita amor y comprensión. Que su familia, que comparte con él esta carga, sienta el respaldo de quienes admiran a Jorge no solo por su trabajo, sino por la nobleza que siempre ha mostrado. En estos momentos difíciles, que la solidaridad sea nuestro idioma común. Que la admiración que sentimos por Jorge se traduzca en gestos concretos de cariño y apoyo. No se trata solo de admirar sus logros profesionales, sino de reconocer su humanidad, su fragilidad y su valor al enfrentarse a lo desconocido con dignidad. El camino será duro, pero no imposible. Y aunque las palabras a veces parezcan insuficientes, el simple acto de recordar a Jorge en nuestros pensamientos, de enviarle fuerza desde la distancia, puede convertirse en un bálsamo para su alma. Que su historia nos inspire a todos a ser más compasivos, a cuidar más de quienes nos rodean, y a valorar cada momento de vida. Porque si algo nos enseña este difícil capítulo es que la verdadera grandeza no está solo en lo que hacemos, sino en cómo enfrentamos lo que no podemos controlar. Jorge Ramos, un gigante de la comunicación y la justicia, merece que lo acompañemos con respeto y cariño en esta etapa de su vida.
Que nunca se sienta solo ni olvidado. Que el amor y la empatía que ahora le brindamos sean un faro de esperanza en medio de la tormenta.